incidencia frecuente, ¿no?, en pediatría con el tema del trauma. ¿Por qué, doctor? Yo les he insistido en todas las clases en las cuales yo he venido a conversar con ustedes, ¿no? ¿Cuál es el mundo del niño? El mundo del niño es el juego. Y al ser el juego está expuesto a los accidentes, ¿de acuerdo? Aparte de las enfermedades, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que reconocemos cada vez que vemos televisión, cada vez que vemos un diario, ¿no?, o escuchamos la noticia temporal, escuchamos, ¿no?, que en alguna parte del país, o acá en mismo Lima, ¿no?, se cayó un ómnibus interprovincial ahora mismo, hubo un accidente de tránsito más, hay un tema ahí también, un tema social, mucha gente que maneja vehículos motorizados está, ¿cómo se llama?, previamente a consumir alcohol. Los reflejos sabemos nosotros como médicos, ¿no?, que definitivamente, porque hemos hecho fármacos y sabemos cuáles son los grados de alcohol, la repercusión que tiene en el organismo para ciertos reflejos, ¿no? Entonces, ocurre, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que los accidentes en general representan la principal causa de muerte en niños, adolescentes, adultos jóvenes a nivel mundial. O sea, no es un problema solamente en niños, ¿no? Las causas más frecuentes cuando hablamos de trauma, ¿no?, son las caídas y los accidentes de tránsito, el 80% de los casos, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que entender es que por cada niño que fallece, ¿no?, porque el accidente ocurre aquí en la puerta de este instituto, ¿no?, y es de tal gravedad como una lesión a nivel del tronco cerebral, y por más que esté en la puerta, no va a sobrevivir, ese niño se va a morir apenas ocurrió el accidente. Sin embargo, ¿no?, así como un niño va a fallecer porque va a depender de la gravedad del accidente, ¿no?, 4 pueden sobrevivir, pero pueden tener secuelas permanentes si no sabemos actuar adecuadamente. Entonces, inicialmente debíamos tener esa evaluación, ojalá en el mismo lugar del accidente. Cuando vemos un accidente, cuando vemos, a ver, yo les pregunto, ¿un accidente? ¿A qué número de teléfono llamamos, doctor? 911. 116. 116. Claro, nos hemos internalizado tanto con el 911, ¿no?, que nos tiende a la mente el 911, que no es en el país, es en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ¿no?, porque ¿qué ocurre en Estados Unidos, que es un país desarrollado, un país del primer mundo? Ocurre un accidente, uno se comunica al 911, y uno llega un helicóptero de ambulancia, un jet de ambulancia, las ambulancias, porque inmediatamente, lo más pronto que se puede, porque todo está sectorizado, centralizado. Yo le digo, hablemos de Lima, doctor. A ver, avancemos, Plaza Bolognesi, hermoso lugar, encontramos el Hospital Loaiza. ¿Qué cosa queda frente al Hospital Loaiza? San Bartolomé. San Bartolomé. En el Loaiza vemos madres gestantes, en el San Bartolomé también. En el Loaiza vemos niños, porque también tiene una parte de niños. ¿Qué cosa vemos en el San Bartolomé? Niños. La pregunta tan simple es, ¿qué hacen 2 hospitales, uno frente al otro? Sin embargo, vamos a uno de los conos, vamos, por ejemplo, el Hospital María Auxiliadora. ¿Qué otro hospital tengo de esa categorización en ese cono? Ninguno, ¿no? Entonces se dan cuenta que hemos crecido, o vamos por grado si quieren, ya. Vamos por grado, frente a San Fernando, ¿qué no sabemos? Avanzamos, ¿cuánto será? 3 cuadras, ¿qué otro hospital grande encontramos? El Hospital 2 de Mayo. Encontramos emergencias pediátricas, ¿no?, a ladito, ¿no es cierto? Pero a 3 cuadras está el 2 de Mayo. Entonces la pregunta es, ¿alguien en algún momento, cuando se va a crear un hospital, pensó en que debemos sectorizar? No tenemos sectorizado. Pero en otros países sí, en los países del primer mundo sí está sectorizado, por eso se llega inmediatamente. Por eso es que producido el accidente, la evaluación inicial, ¿no?, seguida de una oportuna intervención, son cruciales para el pronóstico de vida, ¿claro? Porque si no, vamos a acabar con esto, doctor. ¿Qué cosa es? Una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué cosa tenemos? Un niño o una niña intubado con apoyo ventilatorio mecánico y todo el soporte inotrópico, antibiótico, de pronto le estamos dando diurético osmótico porque hay edema cerebral, manitol, ¿no?, que tiene que recibir ese niño. Lo que queremos, ¿no?, es evitar llegar a esto, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a un trauma, lo primero que tenemos que identificar las lesiones que potencialmente pongan en peligro a la vida, lo que es la verdadera emergencia. Doctores, cuando hablamos de un servicio de emergencia, es el lugar donde el paciente que va a llegar es aquel que tiene compromiso de vida. Pero en pediatría, doctores, un
una mamá lo lleva a su niño, no al consultorio de pediatría, lo lleva a emergencia porque tiene fiebre. ¿Por la fiebre se va a morir algún niño? No. ¿Constituye una emergencia? Por lo tanto, no. Es una urgencia. La urgencia es toda aquella situación en la cual yo he perdido la salud, ¿no? Entonces, la mamá y mucha gente también en el tema de adultos utilizan la emergencia como un consultorio porque concurren por una urgencia. Entonces, siempre primero, ¿no?, por prioridad de identificar lesiones potencialmente fatales, ¿no? Lógicamente, optimizar la respuesta fisiológica frente a un trauma, el organismo se va a adaptar. Y lo otro, minimizar o impedir lesiones circulares. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de trauma, decíamos, caídas, accidentes de tránsito, a lo mejor trauma penetrante. Ahora, en los niños nosotros tenemos que ver estos dos puntos, el maltrato, ¿no?, y la violencia, ¿no?, porque son parte también, son etiología del trauma. Las causas de muerte, doctores, frente a la Unión Occidental, que haya un problema en la vía aérea y que nosotros no podamos actuar sobre la vía aérea, porque aquí lo que vamos a aprender es el famoso ABC, ¿no?, inclusive las 5 primeras letras, el A, B, C, D, E, ¿no?, de cómo vamos a actuar para manejar la vía aérea. Puede haber una lesión del sistema nervioso central que puede comprometer la vida, o puede haber un choque hemorrágico y nosotros no hemos podido determinar que ese niño que se cayó de un segundo piso tiene un trauma tóraco-abdominal, tiene una hemorragia, y por esa hemorragia, ¿no?, me va a hacer un paro cardíaco. Porque acá vamos a aprender, ¿no?, de que la principal causa de paro cardíaco en un niño, ¿no?, es un evento hipóxico, ¿no? Ahora, posterior al accidente, ya estando en un hospital de tercer nivel, en una UCI, el niño se va a morir accidentado porque se va a complicar con una sepsis o va a desarrollar una falla orgánica multisistémica, ¿ya? Entonces, muy bien, se produce un accidente, que es lo peor que puede pasarle a un niño o una niña que se muera, ¿no? Entonces, como les decía, está en la naturaleza, el niño se cayó del 4º piso, ¿no? Iba en una movilidad escolar y se cruzó una combi, fue tal el impacto que la lesión es tan grave que esos niños, ¿no?, se van a morir. ¿Por qué? Porque este primer grupo de pacientes fallece a los segundos o minutos de producir la lesión. Asistemos aquí en la puerta de este establecimiento de salud, que es un establecimiento de 4º nivel. Estamos hablando de un instituto. Le decimos todavía Hospital del Niño, pero este es el Instituto Especializado de Salud del Niño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la causa del accidente me causó laceración cerebral, compromiso del tronco cerebral, médula espinal o lesión de grandes vasos. O sea, así estemos en Estados Unidos, igualito se va a morir. ¿De acuerdo? ¿No? Pero sin embargo, este es lo importante. Hay un segundo grupo de niños o niñas accidentados, ¿no?, que todavía entre los primeros minutos del accidente hasta 1 o 2 horas, ¿no?, todavía ellos se pueden compensar y va a depender de la atención que nosotros como personal de salud le demos, ¿no? Se llama la hora de oro, pero en realidad es una hora de 120 minutos, porque una hora tiene 60. Hablamos de 1 a 2 horas. Y el tercer grupo, como decía, de niños que va a fallecer es porque está en una UCI y se va a presentar complicaciones del manejo, ¿no?, o infección o falla multisistémica. Ustedes ya conocen esta lámina y yo se las he presentado. Niños, a ver, el mundo no acaba con mi generación, doctores, el mundo no acaba con la generación de ustedes, ¿no? Cada año, estadísticamente, ¿cuántos nacimientos hay en el Perú? 600.000 niños, ¿no? Entonces, niños siempre van a haber. Y a pesar de las fórmulas, ¿no?, ustedes hicieron las fórmulas, ¿no? ¿A quién me gustó la fórmula? Manejo la fórmula, que levante la mano. Ninguno. Yo voy a tener que hablar con la doctora Valdivia para explicarme su número. Entonces, pero después que vieron fórmulas, de pronto dijeron, no, yo pediatría no voy a desarrollar. Pero vamos a ver niños, doctores, antes de escoger la especialidad que cada uno quiera desarrollar. Cada uno tiene ahora una idea o una decisión, o lo va a tomar más adelante. Pero niños vamos a ver todavía, doctor. Ustedes terminamos pediatría, y estamos muy próximos de terminar pediatría, pero ¿qué va a pasar el próximo año? En el internado, 3 meses van a hacer pediatría, ¿de acuerdo? En el CELUR, durante todo un año, van a haber niños. Entonces necesitamos, ¿no?, conocer estos conocimientos de manejo de los niños, ¿no? Entonces,
acá es importante, un niño se accidentó por, como decimos, un accidente vehicular, sea como peatón, un niño cruzando, porque el dicho dice, tras una pelota va a haber un niño corriendo, o sea que sea ocupante de un vehículo, o sea que se cayó del techo de su casa, ¿no? Siempre pensar que en el caso de los niños, la injuria multisistémica es la regla, o sea, es un niño politraumatizado. No es que se cayó, está sangrando, tiene una herida abierta en la cabecita, no, tiene solamente un TEC. No, hay que al niño, a diferencia del adulto, él lo que tiene es un niño politraumatizado. ¿De acuerdo? No, lo primero. Definitivamente el sistema nervioso central es el que más comúnmente se va a afectar, porque mientras es más pequeño el niño, corporalmente, ¿qué es lo que tiene más grande? El cráneo, la cabecita, ¿cierto? ¿Qué más? El compromiso de la vía aérea es una amenaza seria de su vida. ¿Qué más, doctor? Más del 80% de las injurias son debidas a un trauma brusco, de un momento a otro, ¿no? Las lesiones más frecuentes son contusas y cerradas, ¿no? Comprometiendo órganos adyacentes al lugar inicial. ¿Por qué? Porque los órganos en los niños están bastante juntos, a diferencia de nosotros los adultos. Uno dice, no, compromiso hepático nada más, el otro es compromiso hepático, pancreático y de vaso, ¿no? Nunca olvidando, doctores, porque estamos ya próximos a terminar pediatría. Ya lo tenemos claro que existen diferencias anatómicas y fisiológicas del niño como el adulto. El niño y el adulto son distintos, ¿de acuerdo? El niño es un ser humano que está en proceso de crecimiento y desarrollo. El adulto no. El adulto ya terminó de desarrollarse y de crecer, ¿no? Entonces decimos, siempre considerar al paciente pediátrico, ¿no? Politraumatizado. Muy bien. Decíamos, ¿cómo evitar, no? Debíamos evitar, ¿no? Con la prevención primaria, ¿no? A ver, ocurre un accidente en la casa, ¿a quién le echamos la culpa? A la mamá, ¿cierto? Sin embargo, un hijo ¿de cuántos son, doctor? Es de un papá y de una mamá, ¿no? Ahora, el hombre y la mujer trabajan, ¿no? Entonces, ¿saben qué, doctores? Deberíamos prevenir todo, ahora todos los niños a partir de ahora, ¿no? Que usen casco, que usen pectoral, que usen coderas, rodilleras, los vestimos pues como los medievales de la antigüedad que tenían todo cubierto, ¿no es cierto? Porque hasta la curiosidad del niño lo lleva a ¿qué? El niño de año y medio, 2 años, ¿no? Busca a las hormiguitas, busca a las arañitas, ¿no? Y mete palitos o lo que sea dentro de la corriente eléctrica. Por eso es que hay cómo tapar estos dispositivos, porque mete un palito y si mete un alambre, siempre le gusta, definitivamente, ¿no? Entonces, así es, ¿no? Eso debe ser la prevención primaria, ¿no es cierto? O sea, la prevención primaria en casa, doctores, ¿no? Cuando uno tiene un niño, doctores, o una niña, la mamá por naturaleza dice, uy, ¿qué pasa? Qué raro, no siento a mi hijito, algo debe estar haciendo. Y efectivamente, alguna curiosidad, algún descubrimiento de su mundo, y puede ser que como ocasión de ello puede tener un accidente, ¿ya? Bueno, ese es en la casa. Pero lo otro, ojalá que tengamos atención prehospital, ojalá en algún momento, doctores, podamos sectorizar la atención acá en Lima y en todas las ciudades del país, ¿no? Lo mismo que el tratamiento en el hospital, ojalá exista UCI pediátricas en todos los hospitales, porque no hay doctores UCI pediátricos en todos los hospitales. ¿Qué cosa hay? UCI de adultos, pero UCI P, UCI pediátrica no hay. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ven? Qué linda niña, ¿no es cierto? Muy vestidita, pobrecita, y se ha quedado dormida, ¿no? ¿Pero dónde está dormida? ¿Qué pasa si se voltea? ¿Qué te queda? ¿Realmente se va a sequear? No. Se va a traumatizar, sería una niña politraumatizada, porque no sabemos el compromiso al caer sea solamente la cabecita. Puede haber compromiso torácico, compromiso del bracito, compromiso de la pelvis, por eso el compromiso es multisistémico, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización? Porque, ¿saben qué, doctores? Todavía hacen químico, todavía hacen cirugía, pero lo que tienen que aprender es a aprender criterios. Yo cómo voy a decidir si recibo, estamos acá en la emergencia de un niño politraumatizado, ¿no? ¿Cuándo lo hospitalizo? Si perdió el sensor, definitivamente, ¿cierto? Es un poquito persistente. ¿Por qué? Porque estoy pensando en una hipertensión intracranial. Si convulsiona, lo mismo, hay edema cerebral. Si tiene otorragia u otorraquia. Si hay otorragia, ¿qué nos hay? Fractura del piso medio, ¿no es cierto?, de la base del cerebro.
Si hay rhinorraquia, hay fractura del piso anterior, de la base del cerebro. Si encuentro y compruebo que hay una fractura de cráneo, si hay deterioro neurológico o tiene signo de focalización. Definitivamente son mis criterios para que ese niño, esa niña politraumatizada se quede. Pero otorragia y otorraquia es igual. No, doctor, a ver. Cuando hablamos de otorraquia es salida de sangre. En cambio, otorraquia es salida de líquido cefalorraquídeo. Me está indicando que hay fractura del piso medio. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos. Pero ¿y por qué es grave? Porque sabemos que hay una barrera hematoencefálica. Si encuentro otorraquia o primaria, sobre todo, otorraquia u otorraquia, ¿no? Voy a pensar que se ha abierto una puerta y eso puede suceder como complicación de ese traumatismo, una infección del sistema nervioso, una meningitis. Bueno, tengo, hablando ya del cráneo, ¿no? En el cráneo, ¿no? Miren ustedes si hay compromiso, una fractura occipital, eliminal, temporal, parietal, frontal, miren la gravedad. Por eso se le ha puesto cruces, ¿ya? Cuando es muy grave. Entonces, ¿qué conocemos frente a un niño politraumatizado? Una evaluación primaria, ¿no es cierto? Y como consecuencia de la evaluación primaria, mi reacción es una resucitación de funciones vitales. Luego yo tengo una evaluación secundaria, que es una evaluación semiológica, igual ordenada de la cabeza a los pies, pero que una vez que yo he estabilizado a mi paciente, ¿no? Y luego los cuidados definitivos. Esa es la secuencia de lo que voy a hacer. Entonces, por eso viene la evaluación primaria, dice A, vía aérea. ¿Qué cosa es? En inglés, airway, ¿cierto? Vía aérea. Entonces voy a ver si la vía aérea está permeable. Si bien es cierto, A viene del inglés que es airway, vía aérea, pero aquí también se considera estabilización de la columna cervical. ¿De acuerdo? O sea, es vía aérea más columna cervical. B de respiración, ver si el paciente respira o no. C de circulación, si no hay circulación, tengo que proceder a masaje cardíaco. D de deterioro neurológico, tengo que ver el estado de conciencia con el que llega. Entonces, en la vía aérea, lógicamente, voy a eliminar secreciones, vómito, cuerpo extraño, lengua o tejido blando, ¿cierto? ¿Ya? Ojalá contara con qué, con un aspirador, es mi aspirador tengo función de fosas nasales, y acá para la vía aérea vamos a ver ahora una maniobra que es apertura de la vía aérea con maniobra de elevación del mentón, o levantamiento mandibular, ¿no? Y aquí debo evitar lateralizar la cabeza porque yo no sé si hay compromiso de columna cervical. Entonces, aquí, ¿no? El niño está voy a ponerlo siempre sobre una superficie horizontal. Estoy fijando la cabeza sobre el horizontal y estoy elevando, ¿no es cierto?, la mandíbula. ¿Por qué? Porque en esta posición la lengua cae para atrás y al caer para atrás la lengua me obstruye la vía aérea. Entonces, si yo hago esta maniobra, ¿no?, estoy permitiendo que la lengua deje pasar el aire, ¿no? Puedo hacer la maniobra también de esta manera, ¿no? Y otra acción, se tracciona la mandíbula, no la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Dos cosas. Tracción mandibular, ¿no? Eso es mecánicamente, pero si yo tengo algo que se llama una cánula orofaringea. ¿Conocen la cánula orofaringea? ¿Conocen lo que es el tubo de mayo? Sí. Ah, ya ves, claro. A veces no lo conocemos por un nombre, pero si yo le digo el tubo de mayo, es un tubo largo que lo introduzco por la boca, ¿no? Y lo que me hace es eso, doctores, ¿no? Para evitar hacerle esta tracción mandibular, ¿no? Si yo tengo un tubo de mayo, entonces voy a retraer la lengua y el aire va a pasar, ¿no? Entonces, esto acá. Pero no nos olvidemos que tengo que utilizar mi famoso collarín de Filadelfia, una forma de inmovilizar, sobre todo cuando hay compromiso, doctores, por encima de las clavículas, yo debo asumir que hay compromiso de columna cervical. Entonces le pondré, ¿no? O sea, acá estamos en la A, ¿no es cierto? Perfecto, vía aérea, pero además, ¿no?, inmovilizar, ¿no? Acá le he puesto un collarín de Filadelfia y estoy fijando la cabecita de otra manera, ¿no? Cuidar lo que es columna cervical, ¿no? Colocación de la cánula orofaringea del tubo de mayo, lo conoce mejor como tubo de mayo. Intubación y ventilación asistida, si la vía aérea no puede ser mantenida. ¿Qué pasa si
tiene un trauma en el macizo facial, tengo que considerar hacer una cricotiroidectomía para, ¿no?, con una aguja gruesa, ¿no?, pueda respirar por ahí mi paciente. Quiero establecer una vía aérea permeable. Muy bien. En la vía aérea, y si tengo, de poner siempre oxígeno, ¿no?, por una máscara, ¿no?, una máscara de no reinhalación, una reinhalación parcial, una máscara Venturi, no usamos cambio. En la vía aérea decimos siempre fijarme que haya cuerpos extraños, que haya secreciones o sangrados, desplazamiento de la lengua, y saben por qué, adecuada aspiración, y cánula orofaringea o tubo de mayo, ¿cierto? Ahí es un paciente que está intubado, ¿por qué? Porque el tubo endotraqueal tiene una línea radiopaca, ¿no? Cada vez que yo intubo a un paciente, ¿no?, tengo que pedirle, si bien voy a tener reparos anatómicos para saber dónde estoy, aparte tengo que tomar una placa de tórax para saber que efectivamente no he monointubado un solo lado. Porque ¿qué nos enseñaron en anatomía, doctores? Como decían, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto? Viene la carina, el tronco bronquio derecho es más grueso y más vertical, el tronco bronquio izquierdo es más delgado y más horizontal. De tal manera que hablando de probabilidades estadísticas, cuando se aspira a un niño o cuando yo introduzco un tubo endotraqueal, lo más probable es que si lo introduzco demasiado no va a ir al pulmón derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la punta del tubo endotraqueal debe estar a 1 o 2 centímetros por encima de la carina para que ventile ambos pulmones. Doctores, puedo monitubar el lado izquierdo. La medicina no se ve de las matemáticas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero por eso tomo la placa, ausculto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, permeabilización, inmovilización de la columna, del cuello, aporte de oxígeno, aspiración de secreciones. ¿Está estable? Ah, qué bueno. No está estable, no me voy a poner a llorar, ¿no es cierto? Lo intubo inmediatamente, ¿de acuerdo? Ahora, doctores, nos manejamos por fluxogramas, nos manejamos por guías de atención, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces voy a intubar cuando hay obstrucción de la vía aérea, y siempre debo proteger la vía aérea, intercambio de acceso deficiente, nuestro redujo el trabajo respiratorio y tengo que evitar el incremento de la presión intracraneal. Muy bien. De pronto cuando intubo puedo tener algunos errores, ¿no? El equipo para intubar, ¿qué cosa voy a tener para intubar? De pronto tengo el aninocopio y las pilas no funcionan, doctores, no me logro con nada, ¿cierto? El tipo de hoja, ¿no? Tengo que aspirar la secreción, más la elección del tubo que voy a pasarle, una válvula inadecuada, ¿no es cierto? Esto simplemente como referencia, porque ya está grabado acá en el escritorio de la clase, ¿no? El tubo endotraqueal que voy a utilizar, ¿no? Generalmente en un recién nacido al término es 3 a 3,5, porque es lo que más voy a ver, ¿no? De ahí tengo algunas fórmulas para determinar qué tubo, teniendo el tubo endotraqueal le toca a un niño de mayor edad, ¿no? Por eso dice, si es mayor de 1 año, edad en años, más 16 sobre 4. ¿Ya? Si tiene más de 3 años, 12 más edad entre 2, de alguna forma, ¿no? En forma práctica, doctores, me fijo en el diámetro del dedo meñique, ¿ya?, del niño, y más o menos veo qué diámetro tiene, es el número de tubo endotraqueal que le voy a poner. ¿Ya? Si no me acuerdo la fórmula, no la tengo. Todo eso tengo que tenerlo anotado en una parte. Doctor, ¿de ahí es diámetro? Sí. 3 por 5, es por diámetro interno. De ahí es diámetro interno. Claro, lo que pasa es que acá está el número de tubo, y acá está la profundidad. Acuérdense que cuando yo intubo a un niño, ¿no? Ya, yo entré a la vía aérea, pero de ahí un procedimiento a ciegas. ¿Cuánto voy a introducir el tubo? Ya, voy a introducir el tubo, ¿no? Entonces, acá 6 más el peso, acá el 3 por el diámetro interno del tubo, de pronto estoy utilizando un tubo 3 por 3 hasta 9 centímetros, porque el tubo endotraqueal tiene medidas en centímetros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá también, ¿ya? Muy bien. Entonces, la regla de oro en el caso del politraumatismo, ¿no?, es evaluar, ¿no?, la evaluación primaria, intervenir, ¿no?, y reevaluar. Es un círculo. ¿Para qué? ¿Cuál es mi blanco, doctor? Mi blanco es siempre preservar, ¿no?, el disco duro del ser humano, pues el cerebro, pues el encéfalo, ¿de acuerdo? Para entenderlo así. Ese es mi blanco. La respiración. En la respiración, ¿qué cosa voy a evaluar? Si el paciente
tiene evalúo frecuencia respiratoria, evalúo ausculto, ¿no? Y detecto si hay asimetría, porque de pronto, ¿saben qué? Mi paciente tiene un hemotórax, y yo no me he dado cuenta. Y eso hasta que se complique, va a pasar la hora o las 2 horas que decimos de la regla de oro. Ese paciente no tiene por qué morirse si yo le he auscultado, ¿no? Y sé que de un lado no está pasando el bulbo vesicular, definitivamente tengo que hacer una toracocentesis. Entonces, adecuada oxigenación, simetría de los movimientos del tórax, frecuencia respiratoria, ruidos, si hay hipoventilación o timpanismo, si tiene o no fractura costales, ¿no? Incurgitación yugular, ¿no? Acá, ¿qué cosas puedo encontrar? ¿No? Neumotórax de atención, hemotórax masivo, tórax inestable, y este es un tema más especializado, un tamponamiento cardíaco, neumotórax abierto, ¿no? Contusión pulmonar, neumo o hemotórax simple, contusión miocárdica, lesión del arco aórtico. Entonces, de la respiración, ojalá le pongo oxígeno por mascarilla, ¿no? Intubo a mi paciente, ¿no? Y si encuentro un hemotórax, coloco una aguja de toracocentesis. Y luego voy a hacer ya un drenaje torácico. Entonces, de la respiración, si hay hemotórax de atención, toracostomía. Si hay un hemotórax, toracostomía. Si hay un tamponamiento cardíaco, una pericardiocentesis, que es alguien que ya tiene experiencia tiene que hacer. Si hay un hemotórax abierto, tengo que cerrar. Porque lógicamente, ¿qué cosa sucede? Colapso de un pulmón y solamente el trabajo es del otro pulmón. A lo mejor tengo que darle, si no respira, respiración artificial, ¿no? Boca a boca, ¿no? ¿Ya? O uso, ¿no? Una bolsa de red, una bolsa, a ver, se llama, estamos en un paro cardiorrespiratorio, que digo, señorita, cálceme una bolsa de ventilación manual para la enfermera. ¿Qué cosa me traerá? Si irá hasta el hospital de policía acá en la Brasil, regrese y dice, doctor, no, señorita, cálceme un ambú. ¿Ya? ¿No? Entonces, todo el mundo sabe que es un ambú. Yo le pregunto, doctor, ¿qué es un Littmann? No es un estetoscopio. La marca. Es la marca de un estetoscopio. ¿Recuerda? ¿Qué es ambú? Es la marca. Doctores, nos hemos acostumbrado a decir, yo le digo, señorita, cálceme una bolsa de ventilación manual. No, ni siquiera se va a dar por enterada qué cosa le estoy pidiendo. Pásenme un ambú. Inmediatamente me lo alcanza. ¿De acuerdo? Así nos hemos acostumbrado. Entonces, ambú es una marca, doctores. ¿Ya? Entonces acá tengo un ambú que siempre llevo conectado a una fuente de oxígeno. En el extremo distante del ambú tengo que tenerlo como una bolsa de reventilación y conectado a oxígeno. ¿De acuerdo? En circulación, la C, si tiene hemorragia, frente a cualquier hemorragia, un taponamiento, evaluar los pulsos, ¿no es cierto? Y ojalá la presión sanguínea, si tuviera, ¿no? Lógicamente, el manguito del tensiómetro adecuado para la edad del niño. ¿Ya? Entonces, el manejo es control de sangrado por presión directa y desificar el shock y lógicamente un acceso vascular inmediato. Voy a identificar pulso, ¿no? Pulso braquial, pudiera utilizar el pulso carotídeo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿No? En la circulación, ¿no? De pronto yo tengo errores y me concentro mucho en la presión arterial, quizás en la frecuencia cardíaca, ¿no? Siempre inmovilizar la fractura, no me fijo que si está taquicárdico o no, porque esto será una herida leve, lo que tiene en la cabecita del niño, estoy viendo más encefálica, será leve, ¿no? Uso indiscriminado de líquido, uso de vasoconstrictores, ¿no? Y siempre, ¿no? Que estemos con un paciente